Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver una enseñanza que se llama ¿Cómo fue la concepción de Jesucristo? Este tema es muy importante para entender cómo Jesucristo pudo ser el plan de Dios, ese gran plan de Dios para nosotros, sus hijos. La gente en el mundo discute mucho acerca de este asunto y existen muchísimas teorías de hombres. Sin embargo, ¿qué hay de nosotros, los hijos de Dios? ¿Qué pensamos al respecto? Existen hermanos, existen muchos cristianos que dicen, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Eso qué importa? Realmente sí existe importancia en saber la respuesta a este interrogante. Veamos lo que la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nosotros somos hijos solo de padre o de madre. No, ¿verdad? Nosotros tenemos un padre o una madre. Lo conozcamos o no, eso es otra cosa. Pero siempre tenemos un padre y una madre. ¿Por qué? Bueno, porque somos el resultado de el espermatozoide que puso el padre y un óvulo que puso una madre. Por esta razón, dice la palabra, participaron, los hijos participaron de carne y de sangre. Examinemos ahora quién aporta la carne y quién aporta la sangre en un niño para poder entender este asunto. Vamos a recordar un poquito de lo que vimos en biología en nuestros cursos en bachillerato, en la universidad, no sé. Bueno, allí teníamos que el hombre está constituido o tiene cromosomas X y Y que determinan su sexo masculino, y la mujer tiene cromosomas XX que determinan su sexo femenino. Así, el sexo del bebé queda determinado en el momento de la concepción porque el padre aporta o un cromosoma X o un cromosoma Y en el espermatozoide. Así, si aporta el cromosoma X en el espermatozoide a través del espermatozoide, pues el resultado es una niña. Y si el espermatozoide lleva un cromosoma Y, pues el resultado es un niño, es un varón. Una vez que el óvulo es fecundado por un espermatozoide X o Y, ese ser que comienza a crecer depende al 100% del cuerpo de su madre. Él no puede existir fuera del cuerpo de su madre. Quien lo nutre y le aporta todas las sustancias que necesita para su vida de crecimiento. De esta manera, la madre pone la carne para la formación de su hijo, mientras que el padre aportó su espermatozoide, llamado en la antigüedad sangre. Él, con intención o no, determinó lo que debía ser el bebé, hembra o varón. Bueno, la sangre del feto no es la misma sangre de la madre. La placenta, que es ese elemento con que el bebé se sustenta de las paredes del útero, pues la placenta sirve de una barrera para que la sangre del bebé y de la madre no se liguen. Se le llama barrera placentaria también. Por esta razón, en el versículo que hemos visto de Hebreos 2.14, dice que los hijos participaron de carne y sangre. ¿Ves? Es decir, participaron de la carne de la mamá y la sangre, el espermatozoide, la simiente, o como le quieran llamar, de su papá o del hombre. Ahora bien,
¿qué pasó en el caso de Jesucristo? Veamos en Romanos 1, capítulo 3. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Ves? Según la carne. ¿Qué significa esto de que era del linaje de David según la carne? Bueno, Jesucristo era descendiente de David según la carne. ¿Ves? Esto significa, de acuerdo a lo que acabamos de aprender, que obviamente era descendiente de David por parte de su madre María. ¿Ves? Entonces, él era del linaje de David según la carne, o sea, por María, porque María venía del linaje de David, era un descendiente de David. Eso es lo que significa. Analicemos otros versículos que hablan de lo mismo. Hechos 2, versículos 29 y 30 dicen: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, recuérdense que profeta es uno que habla profecía, y profecía es predicción o declaración de la palabra de Dios, ¿no? No es nada más predicción, sino declaración. Recuerden que la palabra de Dios en un porcentaje muy alto, tal vez un 80, 85%, es declaración. O sea, la mayor parte de lo que es profecía es declaración. Entonces el versículo 30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, vean, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Observe que en este último versículo existe una frase entre comas. Esa frase entre comas es en cuanto a la carne. Las frases entre comas, llamadas también frases intercaladas, se usan, entre otras cosas, en la gramática cuando el autor quiere enfatizar algo. Entonces aquí está poniendo énfasis en esto de en cuanto a la carne. En cuanto a la carne. De acuerdo a lo que leímos, ¿qué significa en cuanto a la carne? Bueno, que sería descendiente de David por su madre, por María. Este versículo 30 dice que Cristo vendría a ser descendiente de David por María, por una mujer del linaje o de la casa de David. Veamos otro punto interesante en Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida, que es aliento de vida, se transfiere de padre a hijo. Así que el aliento de vida que fue hecho en Adán es el mismo que tenemos todos hoy en día, porque así se fue transmitiendo de padre a hijo, se transmitió de Adán a la descendencia de Adán con Eva. De los hijos de Adán se transmitió a sus nietos y así se fue transmitiendo hasta el día de hoy. Esto es lo que dice aquí. Volviendo al versículo que iniciamos en esta enseñanza, Hebreos 2:14, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La primera palabra participar, es decir, participaron, esta primera palabra, es la palabra griega koinoneo, que significa participar plenamente, participar completamente.
Y la segunda palabra participar en este versículo que hemos leído, cuando dice Él también participó, esta segunda palabra participar, es la palabra griega metecho o metejo, que significa participar parcialmente. Si tomamos en cuenta el significado exacto de las palabras, este versículo expresa que Jesucristo participó de una sola cosa, es decir, participó de carne o de la sangre, pero no de ambos. Pero como acabamos de ver en Hechos 2:30, Él participó de la carne, por tanto, no podía participar de la sangre. Así que la estirpe o simiente de Jesucristo fue creada por Dios para que su sangre pudiera ser pura, es decir, para que no arrastrara ese pecado original de Adán. Si desea conocer más acerca del pecado original, le recomiendo que vea la enseñanza titulada El día que del comieres, que aquí le dejo el link. En los tiempos bíblicos, las palabras linaje, estirpe, simiente y sangre están íntimamente relacionadas, están muy ligadas. Y muchas veces se usa la palabra sangre como sinónimo de estas palabras. Pero vayamos a Mateo capítulo 26, versículo 28, que dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Recuerde, esta es una palabra muy importante, remisión. Remisión es pagar por el que estaba cautivo, es volver a tener aquello que se había tenido y se había perdido, pagando su precio. Eso es remisión. De acuerdo con la ley mosaica, era necesario que se derramase sangre para remisión de los pecados. Por esto, todos los años se sacrificaba un cordero en la Pascua. Ese derramamiento de esa sangre simbolizaba limpieza de pecado. Vendría a ser limpieza de pecado, remisión de los pecados de ellos hasta la próxima Pascua. Si no existía derramamiento de sangre, no existía remisión de pecado. En Levítico capítulo 17, versículo 11, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y en el Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto era lo que estaba establecido en la ley de Moisés, que para que existiera remisión tenía que haber derramamiento de sangre. Si no había derramamiento de sangre, no había remisión, no había pago por el que estaba cautivo, no se podía recuperar aquello que se tenía y se había perdido mediante el pago. Esto era así, esto estaba establecido así. Si a alguien no le gustaba, bueno, eso es otra cosa, pero eso era lo que estaba establecido en la ley, y eso era lo que se tenía que cumplir, era el requisito que se tenía que cumplir para que existiera remisión de pecado. Así, Dios creó un linaje nuevo en Jesucristo, uno que no estaba corrompido por el pecado de Adán. De esta manera, Jesucristo, de sangre pura, derramó su sangre limpia para redimirnos del pecado. Juan capítulo 19, versículos 33 y 34 dicen: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Solo Jesucristo podía pagar por los pecadores, porque Él fue concebido sin pecado.
Y esto de que fue concebido sin pecado no significa, no tiene absolutamente nada que ver con una relación sexual, que sea pecado o no sea pecado. No, sino que Él fue concebido de sangre nueva, creada por Dios en el vientre de María. Por esto Él y solo Él podía salvarnos. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Ves? Este fue Jesucristo. Nosotros vinimos a ser esclavos. Nosotros vinimos con el pecado de Adán. Y Dios, como por un hombre entró el pecado, pues a Dios le pareció que un hombre nos redimiera de ese pecado. Y ese fue Jesucristo. Porque Él vertió su sangre, Él derramó su sangre y nos salvó, nos recuperó, hizo remisión, nos recuperó para Dios. Ya no hace falta derramamiento de sangre, porque Jesucristo fue sacrificado una vez y para siempre. No hace falta más. Ya Jesucristo hizo todo. Y en primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es, ¿ves? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ya Él la derramó. Y esa sangre pura, esa simiente que Dios había creado en Él, nos limpia de todo pecado. Con todo esto, como buenos cristianos, ahora nos podemos dar cuenta que sí importa saber cómo fue concebido nuestro Señor Jesucristo. Que Dios aportó la simiente para que Él pudiera ser concebido en el vientre de María. Por eso su sangre era pura y estaba escrito que sería para redimirnos, para limpiarnos de todo pecado, para que Dios nos recobrara y volviera a tener aquello que había perdido en el principio, en Génesis, para que nosotros, los que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pudiéramos ser llamados hijos de Dios, con todos los derechos que eso trae consigo, para que vivamos una vida más que abundante, que es vida con calidad de vida, siendo más que vencedores. Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús.